Momento de presentar, como siempre, todos los lunes y todos los jueves, un honor al doctor Mario Weinfeld, que leemos todos los domingos y otros días en el diario Página 12. ¿Sobre qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar de Alejandra Gil Carbó, la procuradora general, que es la jefa de los fiscales, de la Nación, que está muy asediada, que le están dando desde muchos ángulos. Ha tenido una denuncia importante por la magnitud, la procuradora, de un senador radical que se llama Sima de Vila, que es un senador por Chubut, que instaló una denuncia por designación de fiscales ad hoc, o sea, de fiscales particulares para determinadas cuestiones particulares. La denuncia fue hoy, y esto por eso tiene un grado de actividad, fue desestimada en primera instancia por el juez Casanelo, pero el fiscal que la reclama, que es el fiscal Marejuán, la puede apelar y entonces la cuestión no está firme. Por otro lado, los diarios, lo que llamaríamos los medios dominantes, le pegan como en bolsa, la asocian, la designan como ultra kirchnerista y demás, la castigan de todos lados. Y por otra parte, en la Corte le tienen bastante bronca también, aunque dicen un poquito menos o menos estridente que los otros que van con denuncias. Son más cuidadosos a la hora de hablar. Son más cuidadosos con las formas, como suele ocurrir sobre todo en los rangos altos de tribunales. Primero, digamos, a dónde se apunta o qué es lo que no se termina de decir de la fiscal de la jefa de los fiscales, perdón, cuando se la acusa. Lo primero es, esta fiscal tiene una larguísima trayectoria en cuestionar la concentración económica, en especial, no solo del Grupo Clarín, sino de otros grandes grupos, pero también del Grupo Clarín. Es más, ella era fiscal comercial. En general, los que llegan a procuradores en general son penalistas, porque, digamos, la fiscalía penal tiene un peso particular. Ella no lo es. Viene de los juzgados de comercio, la experiencia de comercio. Y ella, en años en que el oficialismo, el gobierno, el ejecutivo estaban en buen trato con Clarín, ella fue durísima en varios pleitos sobre concentración económica con grandes medios dominantes y le fue con grandes grupos dominantes, no solo Clarín, pero también Clarín. Y tuvo que sobrellevar críticas durísimas de la Cámara Comercial, críticas durísimas del Poder Judicial, críticas durísimas de los medios, por cierto, en esa época sin cobertura política. Lo que quiero señalar con esto es que la fiscal, no es que está, la procuradora, perdón, Gil Carbó, no está siguiendo los dictados de la moda en este tema, sino que tiene una larga convicción. Para ser franco, cuando el gobierno te cambió de parecer y echó, para mi gusto, de mal modo, a Esteban Rigui, sin justicia, a su precursor, al predecesor Esteban Rigui, prestó atención a ese gesto que tuvo Gil Carbó cuando estaba en soledad, insisto, y cuando eso no te hacía ningún favor dentro del oficialismo, casi al contrario. Y por otro lado, Gil Carbó forma parte de Justicia Legítima, o sea que es una organización, lo sabemos, lo comentamos una vez acá, que está planteando enormes críticas respecto del Poder Judicial. Desde la justicia, reformas en la justicia. Exactamente, jueces, fiscales, defensores oficiales, criticando a la justicia. Entonces ella es una referente en este sector por el lugar que tiene y por su trayectoria previa también, y esto también le pega. Y por último, y muy ligado, ¿quién va a emitir dictamen cuando, en definitiva, la causa Clarín llegue a la Corte en su carácter precisamente procuradora? Gil Carbó. O sea, el procurador fiscal emite dictamen en los juicios que llegan a la Corte. Cierto es que el dictamen no es obligatorio para la Corte falla lo que quiera, pero cierto es que el dictamen va a ser el primer pronunciamiento judicial sobre el fallo de Cámara, que para mi gusto es pésimo, y que va a ser, digamos, y que va a ser una señal, y que todo el mundo descuenta, y descuenta con buena lógica, y descuenta, no creo yo por razones políticas, sino por razones legales estrictas, que Gil Carbó va a ser muy severa, y bueno, ya que estamos, le marcan la cancha como para deslegitimar su planteo, que va a llegar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, cuando le toque el turno, ante la sentencia de la Corte, y también le están marcando. Por último, digo, ¿cuál es el motivo de la crítica? Esto es interesante. La designación de la denuncia del senador radical. De fiscalías ad hoc, ¿no? De creación de fiscalías ad hoc. ¿Qué es fiscalías ad hoc? Que vos designás para determinados delitos, ¿no? Claro, sí, para determinadas actividades vos sacás un fiscal del lugar o un abogado del lugar donde trabaja y lo colocás especialmente en una repartición. ¿Por qué? Porque no tenés bastantes. Porque querés reforzar, querés investigar. Totalmente, porque querés reforzar, porque alguno te renuncia, porque no te dan bolilla, porque no estás confiado, porque tenés que poner más recursos humanos. Y vos sabés que esta institución viene de muy lejos. Cierto es que el régimen actual rige de la Constitución del 94, que modificó la escala de procuración. Pero si uno mira un poquito y borra unas pequeñas diferencias históricas, ¿sabés quién fue un fiscal ad hoc? Luis Moreno Campo.
Luis Moreno Campo, en el juicio de las juntas, lo sacaron del lugar en que estaban y lo pusieron en la Cámara Federal auxiliar a Estracera. ¿Por qué? Ese caso es clavado, porque Estracera tenía una enorme cantidad de trabajo, necesitaba alguien de enorme confianza. Es como un refuerzo. Es como un refuerzo. Cuando empezaron los juicios de la verdad, los juicios que permitían averiguar los hechos, pero no condenar a los represores, se designó también a Félix Kraus, un fiscal de muchísima trayectoria que no estaba en ese lugar para seguir esos juicios, sobre todo en La Plata. Y entonces, ¿quiénes se han opuesto siempre a la designación de fiscales ad hoc, que han sido muy importantes en los juicios de derechos humanos? Los abogados, los represores. La conducta del fiscal, del senador Cimadevila, coincide objetivamente con los defensores de muchísimos represores, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez. No estoy diciendo que haga lo mismo, no estoy diciendo que sea sus cómplices, digo que actúa igual. ¿Por qué? Porque en muchísimos juicios por derechos humanos, sobre todo en muchas provincias, había muchas complicidades, ligazones y lazos de parentesco entre los acusados y jueces y fiscales, y entonces los juicios quedaban vaciados. En Salta, me contaba hoy una compañía en la radio, por ejemplo, hubo que reemplazar a todo el tribunal y a los fiscales, porque todos iban excusando, este pariente mío, este compadre, este mi tío, este le tengo simpatía, y entonces la única forma de hacerlo era eso. En suma y redondeando, Gil Carbó es una procuradora relativamente nueva, está hace un año y pico, viene batallando, está tomando una serie de medidas, algunas serán correctas, otras no, pero hay un mecanismo que es perverso que se está utilizando, que es, en vez de discutir las acciones políticas, transformarlas todas en delito. Todo es inconstitucional y todo es delictivo en la Argentina en principio. Mucho mejor es discutir la política, discutir las acciones y debatirla. Y en este caso, el cerco mediático y las acusaciones tienen, insisto, mucho que ver con su trayectoria pasada, con el lugar que ocupa en justicia legítima y con su condición de dictador. Recuerdo que cuando lo nombraron salió Manuel Garrido, entre otros, a bancarla fuertemente, una mujer con mucho prestigio, incluso con sectores de la oposición. Totalmente. Recordemos que el gobierno había propuesto a Daniel Reposo, que era muy poco sostenible, que era muy poco presentable. Se cayó la designación y luego pasó con enorme facilidad a la designación de Gil Carbó, precisamente por sus antecedentes y su trayectoria. Todo un dato para tener en cuenta. Muchísimas gracias, es muy interesante escucharlo como siempre.